encuentre la forma componente del vector v si la magnitud del vector v es igual a 5.5. Y cuando se dibuja en la posición estándar, el vector v se encuentra a lo largo del eje y negativo. Y por lo tanto este sería el vector v, donde la magnitud o longitud es de 5.5 unidades. La dirección del vector v es el ángulo en la posición estándar donde el lado inicial está a lo largo del eje x positivo, y el lado terminal está a lo largo del vector y, por lo tanto, el ángulo θ. La dirección del vector es este ángulo aquí, que mide 270 grados. Ahora se nos pide que encontremos la forma componente de este vector, y debido a que el vector se encuentra a lo largo del eje y negativo, no deberíamos tener que realizar ningún cálculo para determinar la forma componente. Debido a que no hay cambio horizontal o desplazamiento horizontal, el componente x es 0, indica que el vector apunta hacia abajo a lo largo del eje y negativo. El componente vertical es negativo 5.5. Porque el desplazamiento vertical o el cambio vertical ha bajado 5.5 unidades. Sin embargo, si quisiéramos, aún podríamos encontrar los componentes 6 determinando la magnitud del vector v tiempo coseno θ y la magnitud de v por seno θ, usando la magnitud y el ángulo de 270 grados. Así que vamos a mostrar esto también. El vector v tiene un componente x de 5.5 veces coseno 270 grados. Y un componente de 5,5 veces seno 270 grados. Ahora, debido a que el ángulo es un ángulo cuadrantal, necesitaríamos usar el círculo unitario para determinar los valores de la función trigonométrica o analizar la gráfica de seno y coseno. Mirando el círculo unitario, el lado terminal de 270 grados se cruza con el círculo unitario en este punto aquí, donde el círculo unitario x es igual a coseno θ y es igual a seno θ, y por lo tanto el coseno 270 grados es igual a 0. Seno 270 grados es igual a 1 negativo. Lo que nos da un componente x de 5.5 veces 0, y un componente a de 5.5 veces negativo, por supuesto nos da el mismo resultado. Donde el componente x es 0 y el componente y es negativo 5.5. Echemos un vistazo a un segundo ejemplo. Se nos pide que encontremos la forma componente del vector v si la magnitud es 7, y cuando se dibuja en la posición estándar, el vector v se encuentra a lo largo del eje x positivo. Entonces, este sería el vector v que se encuentra a lo largo del eje x positivo, donde la longitud o magnitud es de 7 unidades. Y debido a que no hay rotación desde el eje x positivo, la dirección o el ángulo θ es 0 grados. Entonces, una vez más, para encontrar la forma componente de este vector, no deberíamos tener que realizar ningún cálculo, porque el vector v se encuentra a lo largo del eje x positivo. El cambio o desplazamiento horizontal es de 7 unidades a la derecha, y por lo tanto, el componente x es 7 y no hay cambio vertical o desplazamiento vertical y, por lo tanto, el componente vertical, el componente y es 0. Pero de nuevo, si quisieran, podríamos pasar por el proceso, una vez más, de determinar la magnitud de v veces coseno θ y la magnitud de v veces seno θ. Entonces, una vez más, también demostremos esto. El vector v tiene una componente x de 7 veces coseno 0 grados, y una componente a de 7 veces seno 0 grados. Nuevamente, tenemos un ángulo cuadrantal, así que volveremos al círculo unitario para determinar los valores de la función trigonométrica. El lado terminal de 0 grados intersecta el círculo unitario en este punto. Y por lo tanto el coseno 0 grados es igual a 1, el seno 0 grados es igual a 0, dándole una componente x de 7 veces 1, y una componente a de 7 veces 0, por supuesto dándonos el mismo resultado. Donde el componente x es 7 y el componente y es 0. Espero que hayas encontrado esto útil.